Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Es una bendición poder estar una noche más en la compañía de nuestro buen Dios para alabar y glorificar su bendito y santo nombre. Dios ha sido bueno y nos ha permitido durante este tiempo acercarnos más a Él. Realmente creo que este ha sido un tiempo de reflexión para todos y cada uno de nosotros en nuestras casas, en el cual nos hemos podido acercar más a nuestro buen Dios y buscarlo cada día más. Iglesia, usted que nos está viendo y escuchando, cada día busquemos más la presencia de nuestro buen Dios, que es lo realmente importante durante este tiempo. Y yo quisiera que antes de que iniciáramos este devocional, usted me acompañara a hacer una oración y entregar este tiempo en sus manos. Señor Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos una noche más para alabar y glorificar tu bendito y santo nombre, Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque en medio de todas las cosas, Señor, tu mano ha estado con cada uno de nosotros, Dios. Nos has sostenido, nos has guardado, Señor, y hasta el día de hoy, bendito Padre, has sido fiel, has sido bueno. Padre, no hay nadie como tú, Señor. Tú tienes el control, bendito Padre, de todo lo que existe. Y a ti, bendito Dios, te damos toda la honra y toda la gloria, Padre. No hay nadie igual a ti, Señor, y este tiempo lo dejamos en tus benditas y poderosas manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarle a que por favor usted abra su Biblia en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Por favor, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, en el cual no hizo ningún pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. He titulado a la reflexión de esta noche, Jesús, el modelo a seguir. Jesús, el modelo a seguir. Nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que la humanidad ha construido y algunas otras ocasiones se han levantado personas queriendo ser modelos de imitación. No tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que hay deportistas, actores, cantantes, personajes políticos y de otras muchas ramas que tienen un renombre importante en la sociedad, en la humanidad, y han marcado una pauta y quizás muchos quieran imitarlos y seguirlos. Es hoy en día muy normal que alguien marque una tendencia en la moda y los demás quieran tratar de imitarlo, en cómo se viste, cómo habla, cómo se dirige a las demás personas. Y esto es algo que no es nuevo, lleva mucho tiempo. Y es que poco a poco el hombre ha dejado de ver a Jesús como el modelo de vida real, como el modelo de vida a seguir, como el ejemplo que Él quiere que la humanidad lo asuma, y lo hemos cambiado por otras cosas. Tristemente, esto no solamente pasa en el mundo que está allá afuera, sino muchas veces en las iglesias también. La presencia de Dios se ha cambiado. El buscar ser como Él se ha ido diluyendo un poco durante el tiempo. Y entonces tristemente hemos puesto nuestra mirada en hombres de Dios que Dios ha levantado para bendecir esta generación. Sin embargo, lo que hemos hecho es quizás darles a ellos un lugar que solamente le corresponde a Dios. Y la Biblia nos habla de que Jesús es el mejor ejemplo. Por eso Pedro decía
en el versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Quiero que nos centremos en esa parte, dejándonos ejemplo. ¿Y qué clase de ejemplo dio el Señor Jesús? Nosotros podemos ver tres aspectos bien importantes en la vida de Jesús que todo cristiano debería imitar y que toda persona en esta noche debería imitar. Y lo primero es que Jesús nos enseña cómo vivir. Lo primero es que Jesús nos enseña cómo vivir. Y es que a la hora de vivir no importa tanto lo que se logra obtener, sino el impacto que yo logro tener en las personas que están alrededor de mí. Y en eso Jesús era experto, porque Jesús es el mejor ejemplo de amor para la humanidad. Todos nosotros estábamos condenados a la muerte por el pecado que abrió las puertas al enemigo a entrar en esta tierra. Y el Señor Jesús, por amor, descendió del cielo y vino a buscarnos a usted y a mí, que estábamos dictaminados a quedar en la muerte eterna, en la muerte de nuestra alma, y Él vino a darnos vida eterna por amor. Ahora, cuando usted analiza la vida del Señor Jesús en los evangelios, podremos entender que el Señor Jesús siempre tuvo palabras de amor y una mirada de amor, incluso en los momentos en los que fue tremendamente pisoteado, humillado y maltratado. Él nunca cambió su mirada, siempre miraba con amor. Incluso miró con amor a Pedro aquella vez que lo negó cuando lo estaban azotando en el patio. Y uno diría, Jesús se sobrepasa en todas las manifestaciones de amor. Nunca habrá nadie que te ame más como lo hizo el Señor Jesús y como lo hace todo el tiempo y hasta ahora. Lo segundo que yo encuentro es que Jesús fue una persona misericordiosa. Jesús fue la persona que se puso en los zapatos de los que lo rodeaban. Fue totalmente misericordioso. Fue llevado a misericordia, y hay muchos episodios donde ustedes encontrarán que muchos buscaron la presencia de Dios porque sabían que Él podía hacer algo por ellos. Y Jesús sanó ciegos, sanó leprosos, trajo a la vida después de haber muerto a Lázaro, y todo por misericordia, por amor. Jesús nos enseña que nosotros no debemos juzgar a nadie. Hay un episodio donde traen a una mujer que estaba cometiendo adulterio y la ponen delante de Jesús y le dicen, la ley dice que la persona que se encuentre cometiendo este pecado sencillamente tiene que ser apedreada. Y el Señor Jesús, que es el único que la podía juzgar, dice, pues que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Y nosotros somos expertos en lanzar piedras, pero no estamos libres de pecado. Sencillamente creemos que tenemos autoridad, que tenemos el dominio y el poder para juzgar a alguien, para poder hablar de alguien, sin saber de la situación en la cual él está viviendo o la situación por la cual él está pasando. Y el Señor Jesús nos enseña que Él, teniendo el poder y la autoridad, no juzgó, sino dio una segunda oportunidad a una mujer que necesitaba eso, una segunda oportunidad. Y Jesús es el mejor ejemplo de perdón. Estando en la cruz, Jesús dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ahora, para nosotros es muy fácil en el Padre Nuestro decir perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces esto solamente son palabrerías de nuestra boca, porque realmente cuánto nos cuesta perdonar y cuánto nos cuesta tratar de dejar a un lado aquellas heridas que una persona nos hizo. Realmente Jesús nos enseña que el perdón
puede descargarnos totalmente y llevarnos a entender que a nosotros podrán hacernos mucho daño, pero más daño nos hacemos nosotros anidando los errores, las faltas y las cicatrices que otras personas puedan causar en nuestro corazón. Entonces entendemos que Jesús es el modelo de vida porque nadie amó como Él, nadie ama como Él, nadie tendrá tanta misericordia como Él, nadie Jesús no juzgó y nos incita a que no lo hagamos y sobre todas las cosas nos incita a que perdonemos. Cuando usted decide seguir el ejemplo de Jesús, tiene que empezar a aplicar estas pautas en su vida. Nos llamamos cristianos porque queremos ser imitadores de Cristo, pero quizás distamos mucho de lo que el Señor tiene establecido a través de su palabra para nosotros. Y yo tengo que reconocer que a nosotros y en lo personal nos hace falta mucho de la vida de Jesús, pero cada día tenemos que caminar dando pasos certeros para ser más como nuestro buen Señor Jesús. Lo segundo que yo encuentro es que Jesús nos enseña cómo tener comunión con el Padre. Ahora, Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía una relación directa con su Padre. Pero me llama la atención poderosamente que aún él siendo el Hijo de Dios, viviendo en santidad, porque la palabra dice que no hubo en él ni mancha ni pecado, buscara tanto al Señor. Y es que ahí mismo está la respuesta. Jesús sabía que en un mundo lleno de pecado, de contaminación y de tentaciones, el único que lo podía ayudar a mantenerse para poder cumplir su labor y su tarea en esta tierra era el Padre. Ahora, mis hermanos, aquí hay una gran enseñanza para nosotros, que buscamos a Jesús o buscamos al Padre solamente en aquellos momentos de nuestra vida donde lo necesitamos. Y es triste decirlo, pero quizás este tiempo para nosotros fue un sacudón a nuestra vida espiritual. Nos llevó a entender que estábamos tan alejados de Dios, que íbamos a la iglesia, pero quizás nos hacía falta un compromiso. Ya lo estábamos haciendo quizás de manera religiosa, cuando el Señor lo que quiere es vidas rendidas a sus pies. Nadie como Jesús para enseñarnos que debemos permanecer en el Padre y el Padre en nosotros. Jesús nos mostró que a la hora de buscar a Dios no hay límites ni de tiempo ni de espacio. Dice la palabra que antes de empezar su ministerio Jesús ayunó 40 días en el desierto. Es decir, que él sabía que todo lo que él necesitaba dependía del Padre y por eso la conexión tan vital que él tenía. Y no importó ni el lugar ni el tiempo para que Jesús buscara al Padre. Es decir, no nos limitemos a pensar en la hora o en el tiempo. La búsqueda de nuestro Dios debe ser constante como lo hacía el Señor Jesús. Tú necesitas a Jesús en tu vida todos los días para que Él direccione cada paso, cada momento, cada decisión y cada segundo de nuestra vida. No dejemos a Jesús por fuera de nuestra ecuación. Busquemos al Padre como Él lo hizo, para que en el Padre encontremos respuestas. Jesús siempre habló en nombre del Padre y expresando los planes que el Padre tenía para la humanidad. Y usted y yo estamos llamados a ser los que hoy predican y hablan de las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesús en su ministerio no se cansó de hablar que la venida del Padre estaba cerca y que Él iba a ser el camino, la verdad y la vida, que Él iba a ser el puente entre la humanidad y el Dios Padre al cual los judíos en ese momento adoraban y al cual hoy nosotros adoramos. Es decir, que mis amados, la labor de Jesús siempre fue predicar el evangelio de salvación. Y esa hoy es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Y no nos podemos quedar callados ante lo que estamos viviendo en el día de hoy.
Jesús nos mostró que todos tendríamos acceso a Dios mediante Él, mediante su vida. Y hoy nosotros tenemos que anunciar que solamente en Jesús hay salvación, que solamente en Jesús hay un respiro a la situación que estamos viviendo diariamente. Entonces hasta aquí llevamos dos cosas, y la primera es que Jesús nos enseña cómo vivir en esta sociedad, cómo vivir en el mundo. Nos enseña cómo ser una persona de bien y qué actitudes debe tener. Lo segundo nos lleva al ámbito espiritual, al ámbito de la relación directa que tenemos con nuestro Padre. Y por último, Jesús es el ejemplo de un verdadero siervo de Dios. A los cristianos muchas veces se nos dice siervos, y el siervo viene de la palabra servir, del servicio, es decir, que nosotros estamos llamados para servir. Es decir, que usted y yo no vinimos a ser servidos, sino a servir. Y el mejor ejemplo está en la vida de Jesús, quien dejó todo junto a su Padre para venir y ponerse al servicio de los hombres, de la humanidad que estaba en pecado, de unos hombres y mujeres que no quisieron recibir el mensaje que el Señor traía. Aquí hay una enseñanza tan tremenda, y es que el Señor vino a predicar el Evangelio, y muchos de los cuales lo escucharon, como dicen por ahí, no le pararon bolas, al contrario, se gestaron odios. Vino a irrumpir en lo que en ese momento era la cultura religiosa, a levantar ampolla entre los judíos y los fariseos, entre aquellos escribas que creían que la ley estaba por encima de todas las cosas, y creyeron que el Señor Jesús venía a desordenar todo, porque sencillamente Él vino por los pecadores, vino a comer con ladrones, a sentarse con prostitutas, a sentarse con pecadores y decirles que había una nueva oportunidad para ellos, que no estaban siendo desechados como en ese momento la religión se los estaba diciendo. Ahora vemos que Jesús es el mejor ejemplo de servicio, y esto nos lleva a un nivel mucho más allá, y es que quizás muy pocas veces como hijos de Dios estamos dispuestos a servir a los demás. Nosotros esperamos que los demás nos sirvan a nosotros, pero aquí hay una gran enseñanza, y es que nosotros debemos ser servidores de los demás, para que a través de nuestro servicio los demás conozcan el Evangelio. Hay algo bien interesante, mis amados, y es que Jesús se desacomodó para acomodar a otros en el propósito de Dios. Y es que el servicio implicará que yo deje muchas cosas que son de mi comodidad para poder encarrilar a otros en el propósito de Dios. Es decir, yo me debo desacomodar para que otros se acomoden al plan de Dios. Y el servicio implicará dedicar tiempo, dedicar esfuerzo, quizás extender nuestro tiempo un poco más después de una jornada laboral, o después de hacer tantas cosas que tenemos que hacer durante el día, a la hora de servir al Señor. Y el Señor nos muestra que Él lo hizo, y si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Jesús muestra que a la hora de servir no deben haber excusas. Nosotros casi durante todo el tiempo tratamos de poner una excusa a la hora de servir en la iglesia, a la hora de servir a los demás. Y seamos muy sinceros, no nos escudemos en aquellas pocas veces que creemos que nosotros estamos sirviendo a otras personas. Jesús nos muestra que no hay un horario, que no hay un tiempo, que así muchos te digan que no es el tiempo para hacer ciertas labores, el Espíritu Santo te llevará a entender que es la hora de servir a alguien que lo necesita, sin importar el tiempo, el momento, el espacio o las condiciones que nosotros tengamos en el momento para poder ayudar.
Y por último, Jesús nos enseñó que servir a Dios implica ir más allá de lo que incluso nosotros pudiéramos dar en nuestra propia condición natural. Entonces hay 3 pautas que me muestran que el Señor Jesús fue el mejor ejemplo, fue el mejor modelo a seguir. Vive como Él, busca el reino de Dios como Él y sirve como Él lo hizo, sin importar las excusas, sin importar el tiempo. Dejemos a un lado nuestras prioridades, porque muchas veces nuestras prioridades distan tanto de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Él quiere de nuestra vida. Que este sea el tiempo en el que tú y yo empecemos a seguir el verdadero modelo que se nos fue planteado. Quizás usted diga, pero es que Jesús vivió en una época totalmente diferente a esta. Y yo te digo, sí, históricamente han pasado muchas cosas, pero la naturaleza del hombre sigue siendo la misma. Lo que había antes, hay ahora. Antes había necesidad, antes habían necesitado, antes muchos necesitaban conocer de Jesús y ahora lo estamos viviendo en este tiempo actual. Entonces, vivamos la vida como el Maestro quiere que la vivamos. Amemos, perdonemos, no critiquemos, no juzguemos a nadie, busquemos a Dios sin importar el tiempo, la hora. Dedica tiempo para que tu vida pueda hallar la presencia del Señor y los propósitos que Él tiene para ti. Y esmérate siempre en servir, porque estas cosas agradan a Dios. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos por un momento y piensa en esta palabra. Piensa en si realmente hasta ahora nosotros podemos llamarnos imitadores de Cristo, o solamente lo hacemos de labios para afuera y nuestro corazón dista mucho de lo que el Señor tiene para nosotros. Yo quiero invitarte a que en esta noche hagamos un pacto con Él, un pacto de santidad, de decirle: Señor, queremos más de ti en nosotros y menos de nosotros, de nuestra carnalidad, Señor. Porque necesitamos de ti y de tu presencia. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos, Señor, que tu presencia nos inunde cada día. En el nombre de Jesús. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú.
seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezca.